de un trabajo de reflexión que en todo momento quiero generar en cada uno de ustedes y también en el mío, ¿por qué no? Porque siempre vamos a trabajar de manera interactuada entre el formador o el docente y quienes son los receptores, los estudiantes, en este caso, viendo como un juego de roles los estudiantes que en este caso deberían hacer ustedes. Vamos a trabajarlo, este taller, como algo más de reflexión, con algunas indicaciones, tal vez algunos videos, algunos casos. Vamos a tomar también materiales que tiene el Ministerio de Educación, que les van a permitir engranar, trabajar de manera sistémica, ¿no? Todo este proceso reflexivo de este marco de buen desempeño docente. Es para mí un gusto muy grande realmente elaborar esa temática y que me emociona bastante, ustedes lo van a notar, porque ya lo he abordado en eventos del año 2013, cuando salió el primer marco. Y en aquella época los maestros teníamos mucha incertidumbre. Evoquemos a lo pasado, ¿no? Incertidumbre por un documento que tal vez no se conocía, no se había leído bien inicialmente, analizado bien, y sobre todo porque era una época en la cual estábamos en un proceso de transformación, un proceso de cambio, y esto quiere decir que hay un proceso de tránsito, que es el término que más se utiliza dentro de los enfoques de este marco. Y justo comentaba hoy día con el profesor Miguel, ¿no? Acerca de este proceso que se ha tenido y evocaba las primeras evaluaciones en las cuales fui partícipe en el año 2007, ¿no? Evaluación a docentes. Y entonces veíamos pues mucha incertidumbre por parte de los maestros, el temor a ser evaluados, el temor a que posiblemente esa evaluación, porque se creía, ¿no? En esa época, creo que el hecho de tener que ser evaluado y salir desaprobado era ser expulsado del magisterio, ¿no? Es que seríamos desaprobados, ¿no? Y entonces todas esas ideas, creencias se fueron sumando a otras más, posiblemente con respecto a la evaluación, y tal vez el temor. Mucho temor inicialmente. Me estoy remontando un poco históricamente al pasado, ¿no? Cuando luego en 2013 sale este marco, nos orienta a nosotros ya a poder entrar y tener más claro ese tránsito hacia dónde vamos en la práctica docente, dentro de lo que vendría a ser la calidad educativa, que ya también ha tenido a la par todo un proceso histórico de implementación mediante diferentes normativas, documentaciones, que diferentes instituciones del Estado, sobre todo a veces el Ministerio de Educación, han ido también realizando. Y que el trabajo en todo este sentido ha sido muy arduo. Pero sobre todo lo que rescato bastante al día de hoy, que formo docentes constantemente en diferentes ámbitos, en diferentes realidades, he encontrado que sí, efectivamente hay maestros que ahora quieren capacitarse más, pero más priorizan la evaluación dentro de las capacitaciones, ¿no? Es decir, hay maestros que prefieren primero prepararse para un examen de ascenso, nombramiento, y tal vez dejan un poco de lado las capacitaciones en cuanto a fortalecer estrategias dentro del enfoque por competencias. Esa es la percepción que estoy teniendo. Lo cual no está mal, porque hay una evolución, un cambio cualitativo en el maestro y que está permitiendo que también eso se refleje en las aulas. Solo que es necesario que también se analice, ¿no?, los resultados de las evaluaciones que tenemos, que también van a arrojar en qué aspectos hemos ido mejorando. Sin embargo, hay algo que también vamos a analizar, es cómo estamos nosotros conduciéndonos en el aula. Y en ese sentido, ver también cómo nosotros estamos
conduciendo nuestras clases, orientando nuestras clases, orientando a los estudiantes dentro de ellas, ¿no? Las sesiones de aprendizaje, cómo las vamos planificando. Aún estamos, posiblemente en algunos casos, pensando en que vamos a entrar más a las experiencias de aprendizaje, o tal vez a las sesiones de aprendizaje, o tal vez a la planificación, o implementar un AVE proyectos, AVE problemas, como que todavía estamos en ese tránsito de entender y comprender cómo vamos a integrar todos estos elementos. Pero lo más importante, y voy a enfocarme un poquito más en esto el día de hoy, porque a partir de la experiencia que tuve años pasados abordando este marco a la actualidad, creo que el foco para entender bien este marco no está en que conozcamos las competencias profesionales, sino que conozcamos los enfoques que tiene este marco y que nos permita caracterizar mejor nuestra práctica docente con aquellas experiencias que tenemos ya nosotros construidas, vivenciadas. Todos tenemos un conjunto de experiencias. Y algo que siempre digo es que aquí no hay que cambiar todo al 100% y que el maestro debe de dar todo un vuelco de 360 grados de repente para empezar de cero, ¿no? Sino que hay experiencias pasadas. También en esas experiencias pasadas vamos a encontrar que hay prácticas docentes que sí anteriormente, llámese cuando trabajamos con el DSN 2009 o 2006, remontándonos más atrás, han habido experiencias de desarrollar pensamiento crítico en el aula, ¿sí? No muchas, no eran muy comunes, pero sí han habido. Han habido momentos en los cuales hemos logrado trabajar con los alumnos como protagonistas, sí, ¿no? Cuando tal vez en algún momento nos propiciaban en las aulas o en la gestión misma educativa dentro de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, empezar a implementar los organizadores de conocimiento, ¿no? En aquellas épocas igual cuestionábamos, como siempre, y como debería ser siempre, ¿no? El cuestionar. Bueno, pero organizar, ¿qué sentido tiene que el alumno copie del libro y organice, etcétera? Entonces, como que no le encontrábamos sentido. Sin embargo, con el tiempo también ha ido cambiando. Actualmente, los organizadores del conocimiento prácticamente son el espejo de cómo los estudiantes estructuran, ¿no? O crean redes neuronales en el cerebro. Y eso actualmente desde el 2017 hasta la fecha, las neurociencias nos está dando más alcances. Entonces, vamos a ir evolucionando también nosotros, vamos a ir transitando en la medida en que también nosotros podamos incorporar enfoques pedagógicos, teorías pedagógicas, conocimientos y sobre todo algo muy importante que actualmente vemos día a día, ¿no? Es el manejo de las neurociencias, que es fundamental. Si bien es cierto, nos enfocamos en desarrollar competencias y capacidades, las capacidades las vamos a observar mediante las acciones de los estudiantes, pero ninguno de nosotros se va a meter en el cerebro del alumno para poder hurgar y ver cómo desarrolla sus capacidades. Es imposible. Sin embargo, nos invita a pensar un poco más, de manera más abstracta tal vez, en cómo el alumno está estructurando en su cerebro, ¿no? Cómo está generando esas redes, cómo esa información en las neuronas las va a conectar, porque al final queremos eso, relaciones, y eso justamente nos va a dar lo que queremos el día de hoy ver, centrarnos en lo que es el pensar, el pensamiento que tanto hablábamos, el pensamiento crítico, creativo y razonado, como competencias de un pensamiento complejo sistémico. Entonces necesitamos nosotros, colegas, reflexionar sobre estos aspectos sin dejar obviamente de lado lo que les decía, estos enfoques iniciales, en los cuales los 5 enfoques que me voy a un poquito más a centrar en este encuentro, ¿no? Y poder de esa manera llegar a un proceso reflexivo. Al final vamos a ver las competencias, ¿ya? Cuántas competencias tenemos, los dominios. No voy a partir al revés, es decir, primero pasan los dominios, no, vamos a construir y voy a recoger sus saberes previos
de sus experiencias. Con sus experiencias vamos a construir el día de hoy. Este taller va a ir en ese sentido. Es una de las características que podría decir que tengo en mi práctica docente como formadora y que me ha resultado bastante y que espero que todos ustedes se vayan fortalecido y sobre todo vivenciar este proceso nos va a permitir también a nosotros hacer réplica en las aulas, porque yo no puedo desarrollar una actividad de formación docente lejana a lo que tenemos que aplicar o desarrollar en las aulas realmente en el desarrollo de competencias. Y sobre todo, si este espacio es más reflexivo. Reflexivo porque vamos a partir por nuestras propias experiencias. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a iniciar con todos ustedes en esta parte. Ya creo que tienen las diapositivas. Acá están. Acá. Perdón, vamos a ver. Bien. Hoy he preparado muchos materiales. Dime, ¿hay audio para poner un video?